Señoras y señores, tenemos nuevo Launchpad en Binance. Ya sabéis que el último Launchpad que tuvimos fue un 42.000% de rendimiento con STEPN. Es decir, las personas que metieron $1, $2, $10 consiguiendo cantidades bastante interesantes, pues ahora mismo se están frotando las manos con el siguiente Launchpad. Porque tenemos un nuevo token. Sí que es cierto que a lo mejor no es tan atractivo porque el Move to Earn pues era un movimiento que realmente pues está cogiendo bastante fuerza en ese momento. Era una tendencia en el mercado clarísima, al igual que los Play to Earn, al igual que tuvimos también los metaversos, los NFTs. Pero ahora mismo tenemos una nueva tendencia que es el que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Al final sabéis que para participar en los Launchpads de Binance no tiene mucho misterio, de hecho lo vamos a comentar a continuación, pero os quiero poner un poquito en contexto. En este caso, el número de participaciones y los ATHs del ROI de todos los tokens que han salido en el Launchpad de Binance son números bastante jugosos para no pensárselo dos veces a la hora de participar. Obviamente, resultados pasados no significan asegurar resultados futuros. Es decir, si ahora mismo hemos visto que todos los Launchpads han dado una rentabilidad bastante interesante prácticamente en todos los tokens, porque el mínimo fue el del Barça con un por 3, pero es que luego tenemos de por 100, tenemos de por 79, claro, si tú pones aquí cantidades grandes de dinero, pues puedes hacer cantidades grandes de dinero. Pero también tenemos que entender cómo funcionan los Launchpad, porque yo si meto un BNB, no me van a dar ese BNB entero en tokens, sino que al final lo que hacemos es una suma de todos los BNBs de todas las personas y van haciendo pues a medida de que más o menos los porcentajes se puedan repartir según la cantidad de BNBs que cada uno haya puesto en la pool. Si yo por ejemplo meto el 20% de todos los BNBs, me darán el 20% de los tokens aproximadamente. Lo que pasa que hemos de entender de que hay un máximo por cada usuario, hay un hard cap, es decir, yo si ahora mismo meto casi toda la liquidez de todos los BNBs que hay en circulación porque soy una ballena, no me van a dar todos los BNBs, sino que lo que está es limitado para evitar justamente eso, que una persona se puede llevar toda la liquidez de estos tokens que van a colocar en circulación tras el Launchpad. Entonces, vamos a hablar un poco también de lo que sería la noticia, introduciendo Hook Protocol, el token Hook, token sale on Binance, ¿vale? Lo han sacado esta mañana, yo cuando lo he visto he dicho, ostras, pues voy a hacer un vídeo, ya que normalmente siempre que hemos hecho este tipo de lanzamientos de tokens, pues lo hemos cubierto sin ningún tipo de problema. Lo que os quiero comentar es que GMT, ¿vale? Que es el token de STEPN, mirad lo que consiguió, un 41.000%. O sea, el primer día fue un 1.200 y luego no paró, incluso hizo un 8.000, luego un 31.000 y finalmente un 41.000. Ahora mismo el token se sitúa en un en torno a un 90%, no está del todo mal y desde el lanzamiento nos ubicamos en un 3.500. Es decir, estamos viendo grandes rentabilidades con este tipo de tokens. Esto, repito, no tiene por qué asegurar que el siguiente vaya a ir igual o peor o mejor. Esto no lo podemos saber, pero tenemos una orientación en ver que los anteriores han ido bastante bien. Entonces, si vamos por partes, el Launchpad de Binance, para participar tenemos que irnos simplemente a Binance, ¿vale? Os logueáis con vuestra cuenta, tenéis que tener la cuenta y luego ya nos vamos a lo que sería Launchpad, plataforma de lanzamiento de tokens. Entonces, para participar, ¿cómo funciona? Es muy, pero que muy fácil. Lo que necesitamos son BNBs. ¿Por qué necesitamos BNBs? Porque el token de Binance hoy ha subido un 11%, disculparme, pues porque al final todas las personas que quieren participar tendrán que comprar BNBs. Se le está dando utilidad a un token de gobernanza de un exchange centralizado, en este caso BNB, y por eso vemos estas subidas tan importantes cuando, por ejemplo, ADA se sitúa en un 0%, 11%, 2% y 4% Solana y Ethereum respectivamente. Entonces, una muy buena noticia para el ecosistema. Una vez estamos aquí dentro, lo que tenemos que hacer, por cierto, empieza de aquí 7 días, 14 horas y 38 minutos. Clicaríamos en periodo de preparación, aquí en medio, y entonces aquí es donde nosotros lo que tenemos que hacer, y no tiene ninguna complicación, es seleccionar unos BNBs. Imaginaos que tenemos BNBs en Binance Earn. Lo que hacemos es colocarnos en la billetera de Spot y en esa billetera de Spot los dejamos sin tocar. O sea, no tenemos que ni moverlos ni venderlos, simplemente los dejamos ahí y entonces ya directamente el Launchpad va a detectar cuántos tokens de BNB tienes ahí alojados. Entonces, en base a todos los BNBs que consigamos sumar de todas las personas, es decir, vamos a hacer como una pool, pues según la participación tuya vas a recibir una cantidad de tokens u otra. Es decir, si yo por ejemplo ahora mismo coloco 0.05 BNBs, no podría participar porque la inversión inicial sencilla, o sea la mínima, es 0.1. Pero si yo coloco un BNB, no me están diciendo que yo por participar con un BNB me van a dar un BNB en tokens, ¿vale? Es decir, no voy a conseguir
los hook correspondientes a ese BNB que yo he colocado, sino que mi participación de toda esa piscina es un BNB. Entonces, yo aquí lo que recomiendo es que si tenéis bastantes BNBs y queréis aprovechar esta oportunidad, obviamente teniendo en cuenta todos los riesgos, pues que coloquéis una cantidad más grande, porque con un BNB seguramente no os vayan a dar prácticamente nada. O sea, algo os van a dar porque siempre van a dar algo, pero si en este caso un hook es 10 centavos de dólar, perfectamente os podrían dar 2 hooks con un BNB o 3. O sea, al final no lo sé porque tendríamos que calcular realmente cuál es la suma total de todos los BNBs para este Launchpad, pero igualmente yo creo que tiene bastante sentido de que estudiéis el proyecto, que le echéis un vistazo y si realmente os interesa, pues que podéis poner una cantidad bastante decente para conseguir pues una cantidad decente de tokens. O sea, yo la estrategia que siempre utilizo es coloco los tokens y al momento que me dan los tokens, ¿vale? En este caso me restan los BNBs correspondientes y me dan los hook, lo que hago es venderlos. Me los quito de encima. Es una estrategia que siempre me ha funcionado. Con STEPN me funcionó, pero obviamente me perdí pues todo el bull run que se hizo después. Entonces, seguramente para este lanzamiento lo que voy a hacer es vender una parte, depende cuántos tokens me den. Si me dan una cantidad importante, a lo mejor vendo pues casi todos los tokens, pero si me dan una cantidad que tampoco no es que sea muy grande, pues lo que voy a hacer es vender la mitad y luego dejar la mitad simplemente especulando, ¿vale? Entonces, los tokens ofrecidos en total son 25 millones de hook. En este caso, el hardcap por usuario son 15.000 USD, es decir, es lo que os digo, si yo ahora mismo meto aquí, me lo invento, 100.000 BNBs, por mucho que ahora mismo me podría corresponder 50.000 USD, o sea, 50.000 dólares en el valor de hook, yo lo que voy a hacer es recibir esos 15.000 USDs. Es lo máximo por usuario que se va a conseguir. Entonces, más información, ¿vale? Si nos vamos ahora mismo justamente aquí abajo, Hook Protocol está construyendo la rampa de entrada para la adopción masiva de Web3, brindando productos personalizados de aprendizaje y ganancias e infraestructuras de incorporación para que los usuarios y las empresas ingresen al nuevo mundo de Web3. Es decir, es una barrera de entrada, es una aplicación, es un protocolo para que todas las personas que ahora mismo pues estén pensándose 3, 4, 5 veces si entrar o no entrar en el mundo blockchain o de Web3, pues este tipo de plataformas lo que van a hacer es facilitar el entendimiento sobre conceptos, casos de uso y sobre todo que se puedan empezar a familiarizar. Entonces, en este caso, lo que será el proyecto de Hook Protocol, lo que ha hecho, ¿vale? Lo que ha hecho es lanzar una primera plataforma o una primera aplicación que se llama Well Cash, es el primer producto, con experiencia de Quiz to Earn. Es decir, tú vas a resolver pues, diferentes ejercicios, ya sean de preguntas, de encuestas, etcétera, etcétera, y todo esto va a ser un aprendizaje gamificado, es decir, que vas a conseguir recompensas. Entonces, pues, en base de este tipo de aplicaciones, ellos están consiguiendo pues, bastante interés y al final pues, pueden hacer asociaciones con otro tipo de empresas, Hook Protocol, y eso pues también pueden conseguir bastante monetización. Y aparte de esto, pues han tenido un crecimiento impresionante con más de 2 millones de usuarios activos mensuales, que se dice rápido, pero es que es bastante. Entonces, las claves y las características de este proyecto es que tiene una experiencia de aprendizaje gamificada, como hemos comentado, un sistema educativo simplificado combinado con aprendizaje inmersivo basado en la experiencia y aprendizaje inquisitivo basado en la curiosidad, es decir, son un tipo de aplicaciones, de ejercicios que generan curiosidad para que el usuario se quede enganchado y siga aprendiendo. Experiencia de aprendizaje gamificada para impartir conceptos de Web3, también aprenderemos cositas de Web3, aprenderemos también sobre sectores criptográficos como NFTs, Gamify, ¿vale? Y luego también tenemos un dato curioso y es que Hook Protocol ha recaudado 6 millones de dólares en 2 rondas de ventas privadas de tokens a principios de este año, que se dice rápido, con un full diluted value, ¿vale? Que es decir, pues un valor diluido total que va desde los 30 millones de dólares hasta los 60 millones de dólares. Entonces, lo interesante de este proyecto es que aquí tenemos unos números que nos han facilitado el equipo de Binance, y es que tenemos pues un total de un 10% del suministro de total, o sea, un 10% del suministro total de tokens en circulación el día del lanzamiento. Significa que vamos a tener un periodo de vesting bastante largo, es decir, son de varios años, y también tenemos en este caso no tenemos bloqueo de los tokens, por lo que cuando ya recibamos los tokens los podemos vender al momento, y también tenemos los tokens en la BEP20, es decir, en la BNB Chain. Tenemos más información, en este caso si vamos a informe de investigación sobre Hook.
seguimos bajando un poquito más, nos daremos cuenta de la aplicación que tienen, que igualmente le echaremos un vistazo, pero es una interfaz bastante amigable y entiendo pues en cierta manera que en algunos países ya lo esté reventando y que puedan tener bastantes usuarios, porque al final te están dando pues recompensas que tú puedes ganar dinero y encima estás aprendiendo y apoyando el ecosistema. Entonces, aquí es lo que os comentaba, o sea, tenemos un supply total de 500 millones, pero es que en la private sale, que sería la venta privada, nos dan un total de 100 millones de hook. Si seguimos bajando, tenemos también una venta privada que se recaudó un total de 6 millones de dólares, que creo que es más que suficiente para desarrollar todo el proyecto, y lo que se va a vender en este Launchpad de Binance es un total de 25 millones, ¿vale? Son cantidades que son pequeñas, pero no están del todo mal teniendo en cuenta que no están todos los tokens en circulación. Y al final, pues si seguimos bajando, tenemos todo el precio de la private sale, o sea, el porcentaje total, el del Launchpad, que es un 5%, el equipo un 20%, el Treasury un 30% y comunidad un 25%. Y aquí tenemos un gráfico bastante interesante, que esto antes los de Binance no lo ponían, que es el liberamiento de tokens. Es decir, para que veamos todos los tokens repartidos al 100%, deberíamos de irnos directamente a finales de 2028. ¿Vale? Al principio tendremos pues un 10% en circulación y poco a poco ya irá subiendo, pero de forma gradual. O sea, lo más importante es entender de lo que cuando empezará a subir más va a ser el Treasury a partir de finales de 2023, inicios de 2024. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí, no tengo mucha más información que compartiros. Sí que es cierto de que el Project Team, es decir, el equipo que está detrás, el fundador, el CTO y el CMO, son personas con muy buena reputación, es decir, son personas que han trabajado tanto en Uber como en Meta, y también vemos que tenemos trabajadores que han trabajado en Google. Así que a partir de entonces yo recomiendo que echéis un vistazo tanto a sus redes sociales, a los fundadores, a lo que es el equipo en sí, y sobre todo destacar que la aplicación yo ya la he visto, no la puedo descargar porque está por Google Play, pero tiene bastante buena pinta, y cuando la empiecen ya a mover por toda Europa, incluso por Latinoamérica, pues probablemente podamos tener mejores impresiones sobre este proyecto. Pero de momento, como veis, es una interfaz muy fácil de entender, vamos a conseguir recompensas, quiz to earn, vamos a también a tener un apartado de refills, es decir, si queremos compartirlo con nuestros amigos, y también tendremos una wallet descentralizada, todo en Web3, y aquí tendríamos el proyecto de Hook, ¿vale? Obviamente, pues en este caso Will Cash sería pues un proyecto que ha desarrollado Hook, pero a partir de entonces Hook no va a ser el único proyecto que van a hacer muchos más. Lo que pasa que ahora mismo pues están financiándose, aún están haciendo pues esta venta de tokens, pero también destacar que los backers que tienen son Binance y Sequoia, es decir, estamos hablando de los peces grandes del sector, ya no solamente de la inversión en cripto, sino inversión tradicional. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, ponerla aquí en los comentarios. Esto es todo en solito y hasta luego. Chao, chao.